Hola, buenas tardes. Aquí estamos, entre bambalinas del Teatro de la Zarzuela. Un jueves más, esperando a todos los amigos que están entrando. Ya los veo, que van llegando. Gracias por estar siempre aquí, gracias porque nos seguís, porque nos das tanto cariño que cuando vemos los números de la cantidad de gente que nos ha visto, de verdad estamos muy felices y no podemos decir nada más que gracias, gracias, gracias. Esta ventana que nos da el Instagram del Teatro de la Zarzuela es un momento para estar juntos, para poder hablar, para poder aprender, para poder disfrutar, reírnos y estar hoy con un invitado muy especial también, como todos, y es el profesor Emilio Casares, que espero que esté por aquí, porque cuando ya le vea llegar, lo invito a que pase a la sala, que pase aquí, a Entre Bambalinas, en el Teatro de la Zarzuela. Profesor, ¿está usted por ahí? Yo encantado de ya poder hablar. Tengo tantas preguntas y sé todo lo que usted habla que vamos a ver cómo hacemos para llegar a estos 50 minutos y poder preguntarle todo lo que deseo, de verdad. Profesor, ¿está por ahí? A ver, ya llegará. Y si no, está María José Suárez, está la Goldi, está Pablito, que acabo de verlo, García López, está Antonio Vázquez, hay muchísima gente, muchos amigos, todos interesados y con ganas de seguiros. A ver, profesor, no se haga rogar. Ay, está como los tenores, que tardan en aparecer en escena. Bueno, ya llegará. Mientras digo que todos los martes y jueves nos encontraremos aquí, en este espacio, para poder charlar. Dice Blanca, la persona que más sabe de zarzuela del mundo. Es verdad. Y por eso se hace rogar, veo yo. Pero, bueno, no sé. Juan Marsán, si estás por ahí, llamas por teléfono al profesor. O María José Suárez, mi salvavidas, a ver si podéis llamarle. Bueno, mientras tanto os cuento que cada vez queda menos para levantar el telón, que estamos muy, muy cerca de presentar la temporada próxima de 2021, que tenemos muchas ganas de que todos... Hola, Tony Vázquez. Muchas ganas de que todos sepáis cuál es la temporada, porque estoy seguro que os va a encantar. Y además, porque deseamos en la próxima temporada que sigáis siendo tan fieles como lo habéis hecho durante todos estos años. Y espero que este tiempo que no hemos podido estar juntos todavía nos dé muchas más ganas de disfrutar de la temporada próxima. Profesor Casares, profesor Emilio Casares, ¿está usted por ahí? A ver si se ha ido. Él es muy amante de dormir la siesta, ¿eh? Quizás se ha ido a dormir la siesta y no viene. No lo sé. Bueno, veremos. Tengo tantas preguntas que hacerle, tantas ganas de hablar con él. Alex Parra, David Bayona, cuánta gente que está aquí, ¿no? Qué suerte. Bueno, lo intentamos una vez, profesor, a ver si y mirad, nos dicen que estáis deseando. A ver, lo intentamos, profesor, si está por ahí. Pobre, yo creo que es su nieta. Yo sé que su nieta le ha abierto el Instagram para poder estar con nosotros, con lo cual, mira mal, que gran mola, ¿qué tal? A ver, si alguien me ayuda de la gente que está cerca, como Juan, como María José, como Carlos Granados, como Goldi, si alguien por favor puede llamar al profesor Casares y decirle que ya estamos, y si no, yo voy a contar quién es y hago la entrevista yo solo. Sí, el profesor Casares es un sabio apasionado de la música lírica española, es verdad. Gran maestro de todos, maestro de los maestros. Pero hoy no sé, hoy cuesta mucho que se presenta. Estamos llamando, dice María José Suárez. Bueno, menos mal. Si no, María José, tienes que entrar tú, hasta que entre el profesor. Bueno, vemos.
A ver, bueno, gracias, Michael Graham, gracias por las cosas que dices. La verdad que todo lo que hacemos en el Teatro de la Zarzuela lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, esto es una actividad más, una charla más, unas ganas. Emilio Casares, aquí está. Ahora le voy a invitar para que venga allá. ¿Qué ha pasado ahora? Emilio Casares, a ver, espera. Emilio Casares, ahora no. ¿Tú puedes creer que ahora no puedo yo? Le doy y nada. Jo. Emilio Casares, escríbame usted la palabra hola o algo, una letra, algo de nuevo. Nada. Oye, no tengo suerte hoy, ¿eh? No me engancha. Bueno. Emilio Casares se ha unido, Emilio Casares 1, 2, 3, pero no responde. Qué pena. A ver, profesor, de nuevo, usted abajo escriba algo y vuelve a salir porque se me ha ido y no lo encuentro. No me deja. Carlos Dueña. Cuesta pero funcionará, dice. Sí, sí, ya lo entiendo yo. Esto lo dices y es muy fácil, pero si estás aquí en mi sitio, lo pasas mal. A ver, profesor Emilio Casares, seguro que usted me está viendo y me está oyendo. Tan simple como que ahora. Ah, pues ahora sí. Transmitir en... Sí, muy bien. Estamos esperando al profesor Casares. ¡Oh, qué alivio! Esto me pasa siempre. Conectando con... ¡Profesor! ¡Lo hemos conseguido! Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, lo hemos conseguido. Gracias, Muy bien. gracias por estar aquí. Perdón porque soy un negado para estas cosas, No, ¿eh? no, nada de negado. Ya ha contado que tu nieta es la que te ha montado esto en Instagram. Bueno, como tenemos mucho que hablar, el profesor Casares y yo hablamos mucho por teléfono y muchas horas. Hoy tenemos que ser breves, profesor, pero no importa, tenemos 50 minutos. El profesor Casares, para presentarlo, nada mejor que decir que es un hombre del teatro musical, es musicólogo, catedrático de la Universidad Complutense, fundador y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, el ICMU, y considerado por muchos el padre de la musicología española. Para mí es un amigo, una persona que siempre me tiende la mano, una persona que me ayuda muchísimo y sobre todo un placer siempre escucharle. Naces un domingo 28 de febrero en El Bierzo, León. Tus padres, exacto, tus padres Albino y Benilde eran personas Sí. humildes, pero en tu familia siempre, desde el principio, hubo una preocupación por la formación. Y tu infancia transcurre en un paraíso, digamos, rural, hasta que te trasladas a estudiar al internado de San Vicente de Paúl en Villafranca del Bierzo. Pasaste por muchos colegios religiosos y fue una formación dura, pero empiezas a destacar desde pequeño por tu voz. Llegas a estudiar en Cantabria, donde ves el mar por primera vez, que eso me ha gustado mucho. Y en 1959 te trasladas a Madrid para seguir estudiando, donde además ejerces de organista y profundizas en el estudio de piano. Profesor, ¿en qué momento llega la música a tu vida? ¿De dónde viene esta pasión por la música? Decía mi madre que sus vecinas se asomaban al balcón cuando yo contaba el Soy minero de Antonio Molina. Según las crónicas populares, con una voz excepcional. Así que cuando en el año 51 voy a los Paules de Villafranca del Bierzo, esta orden religiosa que tenía una gran tradición musical, hacía una prueba de voz a todos los que entrábamos. Entonces, cuando yo canté, me dijeron que cantase algo, y recuerdo perfectamente que canté Soy minero, de Antonio Molina. Admiráronse los frailes, y como un mes después me nombraron una cosa que era significada desde el punto de vista musical, solista. El solista es el que cantaba los solos, claro, de las canciones religiosas. Eso significó algo muy importante en mi vida. Nombrado solista, había otro, mayor que yo, en cuarto curso de carrera,
Mi vida cambió porque los que nos dedicábamos a eso teníamos que estudiar música, un instrumento, solfeo, etcétera, etcétera, lo cual significa que en esos momentos desaparecen de mi vida los recreos. Cuando la gente iba a jugar al baloncesto, o correr, o simplemente a no hacer nada, yo bajaba a una especie de piso, como dicen los italianos, sottoterra, ¿verdad? Y allí tocaba el piano y estudiaba. Esto es una tortura, o podría ser una tortura. El caso es que yo reaccioné aficionándome, drogándome con la música. Recuerdo la primera vez que escuché a Händel, que no lo había escuchado, y a Stravinsky, perdón, a Tchaikovsky, que tampoco había escuchado nunca. A partir de ahí, yo me aficiono a la música y eso que podía ser, que ya insisto, un sufrimiento gordo, se convierte realmente en mi felicidad. O sea, yo estoy esperando que llegue el recreo para bajar a tocar el piano. Bueno, pues yo hago la carrera de piano, por supuesto, a lo largo de mi vida, empiezo allí, empiezo con el solfeo, mucho solfeo, empiezo con cosas de armonía y entonces canto toda mi vida, porque teníamos realmente una gran tradición musical allí. Por ejemplo, estoy recordándome de la Semana Santa, donde se contaba el oficio de Tomás Luis de Victoria, y yo canté de tiple primero, de tiple segundo, de tenor y de bajo. Es decir, según fue evolucionando mi vida, con lo cual me sabía todas las voces. Recuerdo cuando dirigí por primera vez un coro en la Universidad de Oviedo y cantamos a Tomás Luis de Victoria, se extrañaba a la gente porque yo cantaba todas las voces de memoria. Pues este es mi inicio positivo, maravilloso en la música, que considero que me tocó la lotería porque entonces convirtió en lo mejor que se puede convertir una cosa, es en vicio. Los vicios los hay malos, y entonces traen malas consecuencias. Pero a mí este vicio me ha parecido tan estupendo que aún hoy vivo de él. Dime una cosa, esta formación que has tenido en tus primeros años era una formación casi religiosa y Casi no. era religiosa, te titulas en teología, estudias en Salamanca y te conviertes en organista titular, ¿no? Así es. Dime una pregunta, en aquellos años era muy dura, porque estamos hablando de otras épocas. ¿Esto imprime carácter? ¿Te ha dejado realmente alguna huella todos esos años y toda esa educación? Sí, una resistencia infinita para cualquier cosa. ¡Qué maravilla! Eso te envidio, eso te envidio. Cuando le cuento a mis nietas que en el mes de febrero el desayuno eran 9 aceitunas verdes amargas que las ponían en un plato descascarillado, creen que les estoy tomando el pelo. Eso o mueres o imprime carácter, querido Daniel. Entonces, realmente el espíritu de trabajo que yo tengo, el espíritu de lucha que yo tengo, que es constitucional en mí, viene de una defensa que nace de niño. Y yo lo considero realmente, simplemente lo considero una suerte. En efecto, yo hice el bachillerato superior, que era una cosa muy seria, civil, hice filosofía pura, 3 años, y teología pura, 4 años. Todo esto siempre combinándolo con la música, porque yo, cuando viví en Hortaleza haciendo filosofía o en Salamanca haciendo teología, siempre era el organista de la congregación, el que tocaba, el que acompañaba y el que muchas veces dirigía. Por lo tanto, diríamos que la música se constituyó en mi vida, en mi manera de... Y justamente, además, siempre me acostumbré a hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, cosa que sigo haciendo. Ya O sea, lo que veo. estoy hablando por el teléfono, mirando aquella cosa y mirando ahora mismo que estoy escribiendo sobre la zarzuela en Bilbao, lo puedo hacer al mismo tiempo. Decía el padre Calo, que en paz esté, que murió el otro día, que eso era muy malo porque no se concentra uno en nada. Yo creo que sí, que se concentra uno en las 3 cosas, pero de aquella manera. Tú eres capaz. Profesor, a mediados de los 60 cambia tu vida, da un vuelco tu vida, muy importante. Sufres una crisis vocacional y te trasladas a Oviedo a estudiar historia. Durante este tiempo, entre otras cosas, y esto me gusta porque todo el mundo conoce tu parte de profesor y tu diccionario, pero hay una parte de tu vida que no conocen, trabajas de peón en la siderúrgica en Sidesa,
Continúas el oficio de organista en la parroquia San Juan del Real de Oviedo. Es la de Emilio La de Sagi. Emilio Sacchi. Y en el coro universitario conoces a Mercedes, una Sí. estudiante de filología anglo-germánica, que más tarde sería tu compañera, es tu compañera, a que siempre has dicho que le debes mucho y con quien tuviste a vuestra hija Anya. En todo este mundo y en toda esta locura, ¿qué significa para ti tu familia? Cuando el Estado me retiró al cumplir los 70 años, me mandó el currículum de trabajo. Y entonces me quedé emocionado porque me había olvidado. 6 meses de peón, limpiando retretes, que eso es lo que hacía, perdón, limpiando retretes en Ensireza. Y me emocionó mucho ver aquello. De ahí me sacó el párroco de San Juan el Real, don Fernando, que andaba buscando un organista y alguien, no sé quién, le dijo que había uno que él conocía, que era yo. Entonces, don Fernando me contrata de organista de San Juan el Real, lo cual me permite, diríamos, alimentarme hasta que me dieron una beca, porque yo entonces empecé a estudiar composición y me dieron una beca también para eso. Pero, importante, en efecto, me dediqué a la historia, que era mi vocación, y entonces hacía ambas cosas. Era organista y estudiaba, y allí en el coro universitario, que tiene un recuerdo maravilloso, me encontré a una chica muy guapa, muy maja, que era mi señora, que cantaba muy bien, por cierto, y antes de terminar la carrera, en el quinto curso de carrera, ya nos casamos. Bueno, yo estoy muy unido a mi familia, muy unido a Oviedo, muy unido a Asturias, y me parece un paraíso esa ciudad, y yo cuando voy allí me encuentro en mi centro, es decir, en el lugar donde me gustaría estar siempre. Es una ciudad, como tú sabes, además finísima, cultísima, y pues allí viven todos mis hermanos, y nosotros somos una familia de 4 hermanos enormemente unidos, y para mí el hecho familiar es totalmente fundamental. Eh, Mis amigos de estudiante son los que tengo. Bueno, yo estudié, bueno, mejor dicho, Emilio Sage estudió, era del curso de mi esposa, Sí. estudiaron juntos, yo lo conozco desde entonces y conozco a Ángel Medina, que es mi alumno favorito, y a varios Pero, muy importante, en mi lucha de Oviedo, que fue tremenda y que culminó cuando logré que se crease la especialidad de musicología en España por primera vez, ahí salieron 10 o 12 alumnos maravillosos, conocidos por todo el mundo, que son alumnos míos, y eso es también parte de mi familia. Pero no Porque vayas me por gusta ahí, todavía espérame un poco, que no llegamos sí, todavía a eso, y eso ya lo sé y lo quiero que lo cuentes, porque además tú eres una persona que siempre, siempre hablas de tus alumnos, de tus discípulos, y una cosa que me maravilla de ti, y nunca te la dije, pero te la quiero decir hoy, es que te pones feliz por el triunfo de los otros. Y a mí sí, eso me gusta mucho de ti, de verdad. sí. Llega la década de los 70 y es una época de cosechar los trabajos de tantos años. Sacas el título de superior de piano en el año 70, te licencias en historia en el 71, te haces doctorado en el 76 y además haces armonía, contrapunto, fuga y composición en el 78. No se puede pedir Sí, más, maestro. Y ahora hay una persona importante en tu vida que es un profesor que se llama Carlos Cid Priego, sí. que él, al ver tus cualidades, te incita o te lleva a hacer una estancia en Glasgow, que vas con tu mujer. Y es ahí donde tú por primera vez estudias en la Universidad de Glasgow una asignatura llamada musicología, Sí. que realmente fue tu primer contacto con la musicología, concretamente fue ahí, y a partir de ahí has dedicado tu vida y dedicas tu vida a la musicología. Y lograste muchas cosas, como acabas de contar, junto con otra gente, a que exista la cátedra de musicología en España. Cuéntanos cómo fue ese encuentro con la musicología, esa disciplina que tanto, tanto, tanto le dedicas. El doctor Cid Priego
había venido de Barcelona de catedrático de arte, era enorme aficionado a la música, era religioso, asistía a la misa de Auna en San Juan, donde yo tocaba siempre el órgano, y un día se quedó mirando, esperando detrás de una columna a ver quién salía, quién era el organista, porque el organista estaba allí en el quinto infierno, no se veía, ¿no? Y entonces ve que salgo yo y me dice, Casares, ¿pero es usted el que toca? Digo, sí. Y dice, que no sabía. Pues mire usted, el año que viene vamos a empezar la especialidad de arte y quiero poner una asignatura de historia de la música. ¿Usted la podría dar? Y le dije, bueno, mire usted, yo me voy a Glasgow el año que viene a hacer un año de assistant teacher y hacer algo lo que pueda hacer de musicología con el doctor Rimmer, que ya me había aceptado. Y entonces dice, no, si no va a empezar hasta el año siguiente. Así que yo me fui a Glasgow, en efecto, y hice un curso, por cierto, el otro día con esto del coronavirus, arreglé todas mis cartas y mis papeles y vi mi recepción allí en la Universidad de Glasgow, pues me sirvió mucho porque me abrió los ojos, supe lo que era la ciencia, una biblioteca maravillosa, y bueno, estas cosas, cuando tienes ansias de saber, pues te marcan definitivamente. Además, aprendí a leer inglés, no diré hablar, porque da pánico irme a hablar inglés. Mi mujer, cuando hablo inglés, pasa el mejor rato de su vida porque dice que no me entiende nada, pero que no sabe cómo lo digo todo seguido. Bueno, pues me sirvió para dominar el inglés hablado y para empezar mi tesis doctoral, que fue sobre la reacción en Inglaterra contra los pintores impresionistas franceses. Me la dirigió don Carlos Gid y el gran Salas, el director del Museo del Prado, y quiero que sepas que yo conocí allí a Anthony Blunt, el famoso espía. Lo conocí porque dirigía una biblioteca londinense, el Victorian Albert, donde yo trabajaba, así que cuando me enteré de quién era el señor, me quedé impresionado porque era un señor muy elegante, yo no lo consideraba espía ruso, sino todo lo contrario, si acaso. Bueno, hecha esta anécdota, yo vuelvo, por lo tanto, a Oviedo y empiezo ahí mi lucha mayor, que era dignificar la música. Solo había una asignatura que era un semestre, o sea, medio año, y yo no podía hacer nada. Así que empecé a hacer mi revolución, armando muchos follones, con perdón por la palabra, en los claustros de la universidad. Conseguí que la asignatura fuese de un curso y al año siguiente conseguí que hubiese 2 asignaturas y ahí empezó, porque habían empezado en otras universidades noruegas, el padre Calo, el doctor Bonastre, el doctor Martín Moreno, y ahí empezamos a luchar en el ministerio para crear la especialidad de musicología que no existía en España, existía en toda Europa. Esto nos llevó desde el año 74 al año 85. Nosotros veníamos 1 o 2 veces a Madrid, a la calle Serrano 140, donde estaba la sección de universidades, a ver al director general, a echarle un rollo que se lo echaba yo porque era el presidente de la asociación, y cuando ya lo teníamos convencido, venía Felipe González o el otro y cambiaba al ministro, y el ministro cambiaba al director general, y nos quedábamos sin nada. Así que en el año 85 llega Emilio Lamo de Espinosa, al director general de universidades, le pedimos la entrevista, yo llego allí, me acuerdo, 15 de julio, 4 de la tarde, un calor terrible, y me pongo a echarle un rollo, nervioso como soy yo, como ven ustedes que hablo, y me para inmediatamente y me dice, Casares, ya he leído este metro de papeles que ha enviado usted en los últimos 10 años, vamos a crear el año que viene la especialidad de musicología. Y yo, sin inmutarme, le dije, director, déjenos un minuto de silencio para contemplar esta noticia que es casi mística. Emilio Espinosa, hace 5 años, me recordó, ¿qué coño me dijiste aquella vez? Me daba de risa porque se acordaba de lo que había pasado. Ahí se inició todo. Ahí se inició la musicología. Ahí se inició el trabajar por el patrimonio. Ahí se inició el formar a jóvenes en cambiar con una situación terrible que tenían estos estudios, y realmente yo, de todo lo que he hecho en mi vida, junto con la creación del ICMO, me parece quizá lo más trascendental, porque esto ha cambiado. Tú me haces muchas bromas con los musicólogos. Los musicólogos somos perfectamente prescindibles, pero necesarios. Totalmente de acuerdo. Cuando tenemos vocación y sabemos lo que hacemos, ¿no? Entonces yo realmente, por eso,
estoy tan agradecido a Oviedo porque todos estos milagros se hicieron en la ciudad de Oviedo. De hecho, cuando el doctor Schuller me invita a venir a Madrid, yo le digo que no, porque yo le dije, oye, yo estoy aquí muy bien, pero yo tenía que venir a Madrid a crear la especialidad en la mayor universidad de España. Así que diríamos que esta lucha no quisiera decir que es mía, es de 5 o 6 personas muy trabajadores. Yo quizá fui el guerrero, el que llevaba la espada primera, pero no quiero pensar que yo soy el único inventor. Pero eso es un acto trascendental. En el año 1842 Isabel II echó el último catedrático de Salamanca. Desde entonces, 1842, hasta que llegué yo, que llegué a catedrático en el 82, a catedrático, nunca hubo un catedrático de universidad. Lo cual para mí no era un honor, era una inmensa vergüenza. Una inmensa vergüenza cuando había 200 catedráticos de arte y 400 de literatura. Pero la música es esto, siempre es un arte secundario. Mira, profesor, hay una cosa que te quiero decir. Cuando te estaba escuchando esto, que es verdad, que eres tú y un grupo de gente, me recordaba un poco, solo lo digo como una pincelada, me recordaba un poco a este grupo de compositores y artistas que se asociaron para crear un teatro en la calle Jovellanos, ¿no? Me parece que lo que habéis hecho es tan trascendente como eso. Pero artistas. Ya hablaremos. Mira, llega en 1985 y diriges el Congreso Internacional de España en la Música de Occidente. Mucho éxito, muy bien, pero cuando te piden volver a hacerlo, ¿no? Hacer otra edición, pensaste es una cosa que de verdad yo siempre me he quedado pensando, ¿cómo vino a tu cabeza que dices tú, lo mejor es hacer un diccionario? Un diccionario que te ha traído muchísimo trabajo, muchísimos problemas, pero que tú, con la ayuda inestimable de Mariluz González Peña, sacáis adelante con 10 tomos del diccionario de la música española e hispanoamericana, que hoy es una bibliografía básica y es más, los musicólogos le llaman el Casares. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un diccionario? Porque es solo trabajando contigo y viendo las 3.000 partituras que tiene Cuba, digo yo, ¿pero cómo? Porque es enorme. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y me gustaría que me dijeras cómo se te ocurre y qué sentiste el día que por fin lo viste publicado. ¿Cómo me alegra la pregunta? Yo empecé trabajando en Barbieri, editando su legado musical, a través de la Fundación Banco Exterior. Cuando yo termino el proyecto de Barbieri, quedaron muy contentos y me dijeron, ¿por qué no nos haces un proyecto más magno? Y yo escribí que conservo 21 páginas diciéndoles que quería hacer un diccionario y diciéndole todo lo que yo quería hacer. Entonces mismo llegó Boyer a presidente del Banco Exterior, me recibió el señor Boyer y me dijo, profesor, es un proyecto maravilloso, pero debe usted llevarlo al Ministerio de Cultura. Es demasiado importante para que nos lo llevemos nosotros a cabo. El señor Boyer, que era nieto de Miguel Salvador, el amigo de Salazar, uno de los más grandes críticos de la España contemporánea, en cuya casa se estrenó tocando Stravinsky, tocando Ansermet, tocando Falla y tocando Salazar, la consagración de la primavera a 8 manos, son 8 manos, sí, a 8 manos. Esto que lo he escrito yo, que es real, este era el abuelo de Boyer. Bien, cuando termino ese congreso, ¿qué me dices? El ministerio nos dice a los tres, Padre Calo, Isabel Fernández de la Cuesta y un servidor, que queremos un proyecto grande. Yo entonces saco, llevaba 2 años o 3 dormido, mi proyecto, mis colegas dicen que es una maravilla, lo llevamos al ministerio y el ministerio lo acepta. El proyecto era de una envergadura tremenda, económicamente fuerte. Entonces yo acababa de llegar a Madrid hacía 1 año y yo tenía mucha amistad de siempre con Teddy Bautista. Le presenté el proyecto y me dice, pero ¿cómo no me lo has dicho a mí? Digo, esto es muy, muy sencillo. El ministerio me ha dicho a su vez que hay que buscar algún partner para llevar a cabo esto. Así que en el año 89 se firma el proyecto
del diccionario. ¿Por qué hago el diccionario? Para acabar con la vergüenza de la situación de la música española e iberoamericana en el mundo. Es decir, fíjate, el 80% de las voces que están en nuestro diccionario no están ni en el New Europe ni en el Engl alemán. Es decir, no se puede despachar a Falla con página y media o 2 páginas en el diccionario inglés cuando músicos mucho peor que él tienen 10 o 12 páginas. Por tanto, el diccionario es parte de la lucha de la musicología. Es decir, es un intento de cambiar, de acabar con esta vergüenza, y se pudo hacer, quiero decirlo, fundamentalmente gracias a Teddy Bautista y a las GAE, porque Teddy no daba solo dinero, sino que se metía en el diccionario y me decía, discutía con nosotros qué hacer. Por ejemplo, fue el primer diccionario en el que, además de hablar de Falla, pues se habla de Ana Belén, o de la canción catalana, o del tango, o de lo que quieras. Por tanto, era un cambio, un diccionario que nos cambió la musicología. Por cierto, hace 8 años, Daniel, fui a la Biblioteca Vaticana, a hacer unas investigaciones. Hay que pedir muchos permisos. Llegué allí y el monseñor, que era un curita muy mayor y pequeño, me coge del brazo y me dice, ven y come, y me lleva al diccionario mío, que estaba allí delante en los libros de referencia. ¡Qué emocionante! Me dice, ¿conoce usted esta obra? Digo, sí. Y le digo, ¿y dónde la compraron? Dice él, todas las cosas del Vaticano se compran en el Corte Inglés. ¿Sabías? Bueno, me imagino la emoción que debes haber sentido. El diccionario ha sido la maravilla de maravillas. No te puedo decir lo que expliqué, lo que trabajé, porque tuve 15 años donde no había ni sábados, ni domingos, ni nocturnos, ni nada. Segundo, no había internet, no había ordenadores al comienzo. Los cubanos nos mandaban unos papeles de medio metro escritos a máquina. Como no tenían dinero, ya no había tinta en la máquina. Mariluz se quedaba sin ojos leyendo lo que ponían allí. Bueno, fue un trabajo sobrehumano que durante 10 años todo el mundo estaba convencido que no se podía hacer. Y yo siempre dije que sobre mi cadáver. Y cuando lo terminé, a ver, ¿sabes cuando terminas una cosa tan cansado, que no tienes tiempo para la felicidad? O sea, estás como el día que lo presentaron, que vino la hija de la reina, vino el que era ministro de Educación, que era el anterior presidente de gobierno, pero Rajoy, que me tomaba el pelo, y yo no tenía ni ganas de alegría, ¿me estás entendiendo? Porque me parecía un milagro. El diccionario se hicieron 3.000 ejemplares y está en todos los lugares del mundo. Lo vi en la Biblioteca de la Ópera de París, lo vi, por supuesto, en el Conservatorio de París, lo vi en el Vaticano, sé que está en 4 universidades chinas, o sea, está en todas las universidades norteamericanas, y ya nadie se puede permitir el lujo de no saber que existimos y que existimos estupendamente. Sobre el tango escribimos 80 folios, nada de una cosilla así de 80 folios, es decir, ahí hicimos una obra diríamos que para siempre. Yo creo que, me vas a perdonar, como no la he hecho yo, sino 621 escritores, creo que es la obra musicológica mayor que se ha hecho desde la creación de Adán y Eva. Yo decirte que gracias, profesor, gracias por haber tenido esa idea brillante y sobre todo el tesón que has tenido para poder hacerlo. Mira, como tengo tantas ganas de seguir hablando y preguntarte tantas cosas que tengo, en 1988 te trasladas a la Complutense otra vez con el esfuerzo y el trabajo para implantar la musicología en la universidad. Y otra vez más no fue nada fácil, pero lo conseguiste en 1997. Pero estos años también fue cuando creas el ICMU, lo que hemos contado antes. Esta institución fomenta la investigación, la difusión, la docencia, la gestión cultural y el archivo del patrimonio. Estas publicaciones han sido verdaderamente esenciales y lo son, sus revistas, todo el trabajo que has hecho. Y en el 2013 recibes el premio lírico Campo Amor, que reconocen al ICMU con una importantísima contribución al mundo de la lírica.
Profesor, quiero que me cuentes de verdad lo que sentiste ese día en un lugar tan especial como el Teatro Campo Amor de Oviedo para ti cuando recibiste ese premio. Pues se me asomaron las lágrimas, porque yo soy de lágrima fácil. Eh, sí, de lágrima fácil, por ejemplo, el día que estrenaste, que fuiste tú, Farinelli, se me asomaron, no cayeron de todo, pero porque yo no me lo podía creer, ver aquella hermosura hecha realidad. ¿Sabes qué suerte tenemos los musicólogos? Que los historiadores del arte escriben unos libros, unos rollos terribles, pero la gente los lee o no. Y los historiadores lo mismo, pero los musicólogos, si somos buenos, hacemos partituras y las partituras suenan, se hacen realidad y es como un milagro divino. Llevé una emoción enorme que me lo diesen en primer lugar, porque yo sé que es difícil competir en la lírica con los líricos, es decir, se premia, como es lógico, a los tenores y a los barítonos y a los directores de escena, como tiene que ser, y es difícil que entre un musicólogo ahí porque no está muy claro por mucha gente lo que hace. Así que me produjo una emoción y yo creo que hubo alguien ahí inteligente, y yo se lo agradeceré siempre, que pensó en la institución, bueno, me lo dio a mí, pero pensó en la institución que es el IMO, que estaba generando esa riqueza de patrimonio tan enorme. Me emocionó mucho porque justamente, como sabes muy bien, pues unos días antes o unos días después, el alcalde de Oviedo, sin consultar a nadie, a Emilio Sage y a mí nos dio allí sendos premios en la ciudad, ¿no? Entonces me emocionó muchísimo y me pareció un acto, perdóname, de inteligencia por valorar una ciencia que no se la ve normalmente, porque se ve al que canta, al que dirige, se ve a la orquesta y se ve al escenógrafo, pero a nosotros se nos ve y a lo mejor estamos detrás. Así que me emocionó muchísimo. Y bueno, porque era en Oviedo. Yo en Oviedo, en fin, me Claro. siento ya en casa. Dime, ¿qué se siente al tener en tus manos una partitura que nadie vivo la ha escuchado? Por ejemplo, el caso de Farinelli. Sí, pues mira, yo esto lo he tenido estos años. Como sabes, estoy escribiendo una historia de la ópera. Del catálogo que llevo haciendo, llevo ya cerca de, me parece que son 821 óperas que no conoce, con perdón, ni Dios, no conoce nadie. Y yo me encontré, o sea, cuando voy al Conservatorio de Nápoles, que es como el centro de las partituras, allí me encuentro con las obras de García, que no he visto nadie. Allí me encuentro con las obras de Martín Soler, que todavía no he visto nadie. Bueno, no he visto nadie, quiero decir que cuando yo las cojo, estoy seguro que el último que las ha visto es el último que las ha catalogado, que las catalogó en el año 76, que no sé si vivieron. Por tanto, de repente te encuentras con algo tuyo, de tu nación, que no conoce nadie, y cuando, sobre todo, cuando si te dedicas a leer, ves que la obra es buena, pues la emoción es simplemente infinita. Y además lo vivo de tal manera que esto, no sé si te lo conté, yo cuando se estrena una obra que yo he recuperado, los 2 o 3 días antes no duermo, porque me parece que la he hecho yo. Y si fracasa, ¿qué? Porque yo sé que la gente es muy cruel. Si la cosa es buena, te dicen, oye, está bien esto, está bien. Como falla algo, te dicen, vaya tontería que ha recuperado, ¿no? Claro, yo no tengo queja ninguna porque todo lo que hemos recuperado se ha hecho muy dignamente y ha sido muy bien aceptado. Tengo la queja que tú sabes, porque había que hacer mal. Esto no te lo debo de decir a ti, es el único que no te mereces esto, pero cada vez que sucede ese milagro, como el año anterior, cuando hiciste, iba a decir María del Carmen, María del esta Pilar, María del María Pilar. del Pilar, que me quedé aterrado. Pero ¿cómo es posible que esta joya, no la conozca nadie, ¿no? Entonces, son estos milagros que a mí me emocionan muchísimo y que es, perdóname, el fin definitivo y supremo de la musicología. Nosotros somos para hacer fundamentalmente esto, ofrecerlo a los teatros y que ellos lo hagan, y después además tenemos que meditar sobre ello, tenemos que analizarlo, pero lo primero es crear el cuerpo, crear el delito, en este caso, el delito cultural maravilloso. Dime una cosa, esto es difícil que me lo contestes breve, pero vas a hacer un esfuerzo. ¿Qué es para ti la zarzuela? Todo.
Mira, no te conté porque no, claro, ya me dijiste que no podía hablar mucho. ¿Qué No, hacía pobre, yo en mi tampoco época crea, del a ver, que la gente va a creer, es que el profesor y yo hablamos mucho, mucho, y él habla mucho, mucho, claro, yo le he dicho, son 50 minutos, profesor, tienes que A ver, controlarse, Daniel, dime. ¿qué cantaba? ¿Tú te crees que solo cantaba con flores a María, con flores a Porfía, que madre nos traes, Villafranca del Bierzo? No, en Navidad hacíamos zarzuelas religiosas que las editaban los salesianos. Zarzuelas, ya entiendes, de tema navideño, que si los pastores, que San José, la Virgen y el Niño, y ahí me tienes a mí cantando personajes de zarzuela. Hacíamos unas pequeñas, bueno, nos vestíamos de pastores o de lo que fuese. Yo lo pasaba terriblemente mal porque soy muy nervioso y me sucedía muchas veces que se me iba la música de la cabeza, o sea, me cortaba, ¿no? O sea, que yo conozco la zarzuela, un día hablé con esto de Emilio Sagi, desde niño, porque hay una colección de zarzuelas importantes que tienen que ver fundamentalmente con la época franquista, es de la posguerra. También las hay en el 19 y por tanto yo conozco la zarzuela desde... Pero es que yo, que era un niño cantor, cantaba números de zarzuela desde que sé que existo. Sin ¿dónde estarán nuestros padres? Eso lo cantaba yo divinamente, pero no sabía que era una zarzuela. Así que cuando hago mayor y me encuentro con la zarzuela, realmente es como si me hubiese encontrado con una parte antropológica de mi vida que yo tenía. Mira, la zarzuela es una cosa tan singular, tan maravillosa, que no sabemos lo que fue la zarzuela. O sea, yo esta tarde he estado con Bilbao, los años 50, 60 del siglo XIX en Bilbao, viendo qué se hacía en Bilbao. En Bilbao no se hacía nada. Se hacía una cantidad de zarzuela, pero terrible, de las compañías que iban, y los vascos comienzan los nacionalistas a hacer ¿qué? Zarzuela en euskera. Por cierto, malísima, pero zarzuela en euskera con los temas. Es decir, la zarzuela fue el vivir de la nación. No hay televisión, no hay cine, no hay nada, solo hay toros, teatro y zarzuela. Y la más divertida es la zarzuela. Segundo, no es que hagan zarzuela en el Teatro de la Zarzuela, no, hacen una zarzuela en Ponferrada y en Vitigudino y en todos los lugares de más de 10.000 habitantes. La hacen bien o lo hacen mal, pero la hacen. Como se hace en Italia, en 270 sitios, ópera, en los pueblos italianos de más de 15.000 habitantes. La hacen mal, la hacen. ¿La cante quién? Que la cante. Entonces, la zarzuela es una fuerza tan terrible que en el año 1866, que tenemos la primera estadística del consumo de arte de lírica en España, se habían hecho 1.600 funciones de ópera en España, que son muchas funciones, y se habían hecho 3.900 de zarzuela, o sea, 3 veces más de zarzuela. Pero es que la zarzuela tiene un lugar importantísimo, que es Hispanoamérica. O sea, la zarzuela, los teatros se cierran en el verano porque no hay aire acondicionado, porque la gente no se puede estar en el Teatro de la Zarzuela y las compañías se van a unas por Galicia, a Cuba, a México, y otras por el sur, por Cádiz y Sevilla, hacia Uruguay y tu nación. Entonces, se recorre, o sea que es cuando los franceses en la ópera comique hablan de una ópera comique famosísima y dice que ha tenido en su historia 4.500 funciones. 2.500 funciones tuvo en 3 años, 2.500 funciones tuvo en 3 años la Barbera de la Paloma. Es decir, un consumo, Claro. pero inmenso, continuo en todos los lugares. Y no somos conscientes de ello. ¿Por qué no somos conscientes de ello? Primero, porque ha tenido esa fama, como sabes, de ser cosas de derecha. ¡Qué disparate! ¿Cómo va a ser la zarzuela cosas de derechas si defiende al pobre, se mete con los duques y los marqueses y con los reyes? Es decir, es Es el verdad. género chico, lo critica todo, lo critica al alcalde, critica el hambre, pero qué disparate más grande. No me gusta decir que es de izquierdas derechas, pero vamos, decir que es de derechas es un disparate. El pueblo va a la zarzuela a oír los acontecimientos, las críticas, es decir, es parte de su vida. Y en contra de esto ha tenido una prensa malísima. Bueno, hasta decir que es franquista. Vamos, el general Franco es una influencia. El general Franco no le gustaba ninguna No le música, ni la gustaba, zarzuela, no. Sí, sí. no le gustaban ni las marchas militares. Nada, es Era, verdad. entonces, es una cosa, una falta de cultura absoluta. Y por tanto, me parece que se hace muy poco por la zarzuela. O sea, la zarzuela tiene que hacerse muchísimo más de lo que se hace.
Menos mal que existís vosotros, existe Oviedo y alguna cosa más. Claro, o sea, Sevilla, un título al año. En no sé dónde, en Valencia un título al año. No puede ser, no puede ser, es un disparate absoluto que tiene que cambiar el ministerio, para lo cual hay que tener ministerios conscientes de la cultura, que no los hemos tenido. Profesor, te iba a preguntar cómo ves la situación actual, pero ya me lo has contado sin que te lo pregunte. Hiciste tú el primer informe para que la zarzuela fuera patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenías muchas bases. Solo escuchándote, yo aún sigo sin entender cómo puede ser que no sea patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cuántas zarzuelas? Perdona. Sí. ¿Cuántas? No, lo decía en relación a ¿cuántas zarzuelas tenemos en el patrimonio? Bueno, ¿sabes que discutimos entre 8 o 9.000 en España? Entre 8 o 9.000 en España. En Cuba tienen 3.000 y yo calculo que tenemos que andar por unas... Hay muchísima zarzuela en México, muchísima. Bueno, cuando hablo de zarzuela, hablo de todo. Hablo de comedia musical, de opereta, o sea, de todo el mundo de la... Como sabes muy bien, ¿no? Debemos andar entre cerca de 14.000 títulos. Cerca de 14.000 títulos. De los cuales podemos hacerle la prueba del cero y podemos decir que son malas casi todas, que solo hay un 10% bueno. No sé si te das cuenta lo que es el 10% de 14.000 chistes. Sí, lo sé, lo sé. O sea, hay Marías del Pilares por ahí, bastantes, y los hay en México y los hay en Cuba. Bueno, algunas vamos a hacer la temporada que viene y la otra nosotros, sí, ya lo sabes. Bueno, y ya lo has hecho, el año pasado. Bueno. Nos has traído a Cuba, qué maravilla, ¿no? Hay mucho que explotar y yo espero... Bueno, vamos a ver si decimos las cosas bien. Estamos muy mal, pero estamos muy bien con respecto al pasado. O sea, el ver cómo se hace hoy la zarzuela en tu casa, cómo se hace en Oviedo, cómo se hace... Es decir, es muy impresionante, es un cambio radical y yo diríamos que estoy contento. ¿Qué pasa? Pues que uno soñaría en tener zarzuela, porque claro, la gente cuando les das la estadística no te cree. En el año 1913, hay 13 teatros en Madrid, 13, que hacen zarzuela. Y se estrenaron 182 zarzuelas, o obras, 182. Una producción de una cada día y medio. Hoy nos hacen 182 películas. Por tanto, el consumo era terrible. Entonces, ahora pues nos estamos reducidos al templo de la Casa de la Zarzuela, que es un templo maravilloso, pero ¿qué pasa en el resto de las ciudades? ¿Cómo en Murcia, con la tradición que tenían? ¿Cómo en Valencia, con la tradición inmensa que tenían en Valencia, que han puesto un teatro de ópera que se ven negros para llenarlo, que no pueden llenarlo porque no hay afición? Y hay un montón de autores valencianos, 5 teatros, que lo estaba viendo hoy en Valencia, haciendo zarzuela a finales del 19 y no se hace nada de ello. No sé, yo, perdona que lo diga así con esta crueldad, porque esa pregunta que me has hecho me estimula mucho, ¿no? Hay que cambiar esto radicalmente, porque la zarzuela, hay muchas zarzuelas maravillosas. Yo tengo metido, bueno, este año se hicieron todas tan buenas, pero yo tengo metido en la cabeza el Barberillo de Lavapiés, claro, porque es una de mis favoritas, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿qué obra supera esto? O sea, es una cosa increíble. Dice uno, esto no se puede mejorar, este producto artístico, ¿no? Entonces, yo que soy muy wagneriano, me vuelve loco Tristán y Isolda, que es la que más me gusta. Pero es que el Barberillo de Lavapiés me parece como Tristán y Isolda. No tengo vergüenza de decirlo. No tiene nada que ver. Como no tiene nada que ver el caviar y la tortilla de patata española. Pero son dos cosas maravillosas. Y además no me gusta compararlas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no se haga más zarzuela? Los gallegos, que tenían muchísima vocación, los andaluces, que tenían muchísimo los navarros, que tenían muchísima tradición. Y bueno, pues así estamos. Pero, ¿cómo ves el futuro del...? Yo lo veo bien. ¿Sí? Sí, yo creo que va a ir mejorando. Se necesita que algunos resistáis, porque la cosa siempre es dura. Digo, me río porque eso
me río porque el profesor Casares me dice siempre, me llama muy seguido por teléfono y me dice, resiste, resiste, eso me lo dice siempre. Sí, porque si no, oye, si no viene Satanás, el enemigo, me estás entendiendo. Por cierto, déjame que te cuento algo. Bueno, Estos días que estoy investigando en ópera vasca, la del comienzo, que es muy mala, pero he leído que una obra de Berlioz, que se me ha olvidado ahora, de las grandes de Berlioz, que sale una escena del infierno, a lo mejor tú sabes cuál es, resulta que los cantantes, los satanases, los endemoniados, cantan en euskera. ¿Sabías eso? no lo sabía. Dios, a Berlioz le dio parecer ese idioma una cosa terrible, como cuando me escribe John Bagoes y me pone 2 líneas en euskera y digo, yo me cago en la leche. No, no, esto es satánico, no se entiende absolutamente nada, ¿no? No me quiero meter con el No, vascuence, no, por supuesto que no. menos, porque estoy ahora con las primeras zarzuelas, primeras óperas de ellos, que son intentos nada más, pero que son muy interesantes. Pero luego han hecho cosas maravillosas, porque anda que Mirenchu es preciosísima. Eso ya... Qué bárbaro. Dime una cosa, ya sí que tenemos que ir terminando, pero ¿cómo viviste este intento de fusión del Teatro de la Zarzuela con el Teatro Real? Terrible. No dormía. No dormía. Me parecía tal disparate. Es que mi teoría sobre el teatro real no la puedo decir por medios de comunicación públicos, no va a ser que me lleven a la cárcel. Pero mira, así muy suave. El Estado español no puede sufragar productos culturales a los que no pueda llegar la gente. Repito, el Estado español no puede sufragar productos culturales a los que no pueda ir toda la gente. Tampoco puede sufragar los restaurantes de 5 estrellas, por el mismo motivo. Entonces, hay que volcar la energía en lanzar los productos culturales a precios a los que pueda asistir el público. Se puede asistir por muy poco a ver el Museo del Prado, se puede asistir a todos los teatros nacionales o al Teatro de la Zarzuela, y por tanto, hay que hacer un esfuerzo por vigilar los dineros y llevarlos hacia donde se lleven llegar. Así que cuando un día me levanto y me entero de que el Teatro Real, 250 euros la butaca, se quiere llevar los cuartos, que diría mi madre, del Teatro de la Zarzuela, me comían los demonios. Me comían los demonios. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser que la única lírica que hay en Madrid a la que se puede ir por un precio módico, que tiene un éxito tremendo, se le quiera quitar el dinero para llevarlo a hacer traviatas y rigoletos a 250 euros la mesa, el asiento? Es una cosa terrible. Y entonces, y después, bueno, yo he luchado mucho en mi vida, soy un luchador nato, lo sabe todo el mundo, y por tanto me conozco muy bien la cultura española, la manera de hacer las cosas. Es decir, primero hay una cosa de ética y de política, y después hay una cosa casi de estética ofensiva. Y entonces, claro, cuando a mí me llaman desde allí, desde el enemigo, para convencerme, pues no saben los disparates que dije. Dije cosas que además que no las pensaba. Dije que había que cerrar el Teatro Real, que eso no podía seguir. Dije unas cosas terribles que además no las pensaba, porque no hay que cerrarlo, evidentemente. No, claro que no. De otra manera. Y me pareció un milagro que triunfásemos. Porque en España los buenos triunfan pocas veces. Profesor. O sea, me pareció un milagro que triunfásemos. El día que triunfamos, no me emborraché porque no bebo, pero era para emborracharse. Y yo creo que, fíjate que yo no estoy, a ver, yo no me pondría a que se pueda unir ambas entidades, pero nada que ver con el planteamiento. No, ya lo hablamos muchas veces. Profesor, ya tenemos que cortar porque esto nos los corta Instagram. ¡Qué pena! Una pregunta que te quiero hacer. La música es tu pasión, tu vida. ¿Tienes otra pasión? ¿Alguna otra pasión? Ninguna. Solo esta. No bebo, no como, no hago deporte que es perjudicial para la salud. No tengo ninguna, nada más que esto. Bueno, yo te tengo que decir... Este es un vicio, escúchame, es un vicio muy barato.
Si la señora lo resiste, pues entonces esto no, no tengo ninguna afición. Y Bueno, tengo una afición a la música, total, a claro, todas las músicas, a todas. mira, ya tenemos que terminar porque esto tiene un límite. Yo voy a decir una, luego te pasaré la palabra a ti, pero primero me voy a despedir yo. Luego te dejo a ti para que tú digas el deseo o te despidas como quieras. A mí me gustaría decir que, como bien dices tú, el Estado te jubiló en el 2013, pero que eres nombrado catedrático emérito, recibes reconocimientos honoríficos por la labor de toda una vida, una labor que no termina con tu jubilación, y decirte gracias, profesor, porque te dedicaste y te dedicas toda tu vida y con mucho esfuerzo a dar un lugar a la música en las aulas. Y como yo creo que eso dignifica el alma y eso hace bien, te quiero decir gracias. Siempre has entendido que las ciencias de la música pueden devolver a la sociedad un valioso patrimonio. Eres abierto, eres culto, divertido, un trabajador infatigable. Entre comer y hablar, prefieres hablar. Apasionado de tu trabajo, crees firmemente en nuestro patrimonio musical, eres solidario y muy, muy, muy buena persona. Yo te quiero decir en nombre del Teatro de la Zarzuela y mío propio, que sabes todo lo que te aprecio y todo lo que te considero, gracias. Gracias por estar y por dedicar tu vida a esto. Y ahora para ti. No me lo merezco, pero te quiero contar estos chismes. Yo cuando tenía que convencer a un político invencible, lo invitaba a comer, porque es muy bueno. Yo no como. Entonces estoy hablando todo el tiempo y yo así se los convence mejor. Y uno segundo. No me preguntaste por una cosa por la que no tienes por qué saber, porque yo la he mantenido en secreto. La asignatura de música en bachillerato, que empezó en el año 74, que transformó, o sea, todos los niños se han encontrado con Beethoven de aquella manera, pues esa me la inventé yo en el barrio húmedo de León a las 2 de la madrugada, emborrachando al director general de enseñanzas medias, que era de León como yo. Habíamos ido a León a presentar el disco de música de la catedral que yo había sacado de la Catedral de León y dirigido por Benito Lauret. Y entonces el director general vino a presentar el disco que era de la colección Monumentos de la Música Española. Cenamos y después de la cena me dijo, oye, Leonés, vamos al barrio húmedo. Yo como no bebo, el tío se tomó 2 o 3 y estaba por allá medio borracho y a las 2 de la mañana me dice, oyes, pero ¿por qué no se estudia música en bachillerato? Digo, tú sabrás que eres el director general. Y me dice, el lunes te llamo desde Madrid. Pasó aquello, yo me Profesor, olvidé. falta un minuto 50 para que se corte. Pues 4 meses después se creaba la asignatura de música y actividades musicales del bachillerato que transformó un poquito a nuestra Junta. Gracias, Daniel, por darme esta oportunidad. Por favor. Y solo lo que te pido es que resistas. Te juro que pienso mucho en ti. Porque lo estás haciendo muy bien. Nada. Tienes que resistir y continuar otros 15 años a poder ser. ¿Qué dices? Bueno, gracias, profesor. Un abrazo enorme y gracias por todo lo que nos das y todo lo que nos has dado, de verdad. Ha sido un placer, ha sido un gran placer hablar contigo. Bueno. Gracias. Adiós, profesor. Me has provocado muy bien. Adiós. Un placer estar contigo. Hasta luego. Adiós, que ya se corta. Adiós.